El tema de hoy pues va a ser la cuestión de la puntuación, de los signos de puntuación. Entonces vamos a hacer como un pequeño recorrido por todas las funciones y, y pues nada, a participar y ojalá aprendan un montón. Entonces para esto vamos a empezar la lectura de un hermoso cuento. Cuidado con el coco. Él se aburrió de ser feliz. Había pasado toda su vida avisorando el mar y escuchando las canciones azules de los peces, que se levantaban ruidosas en las crestas de las olas. Nunca habían, nunca habían trabajado porque su mamá, la palmera, le daba todo lo necesario para vivir. Pero un día sintió el deseo de conocer el mundo desde abajo y decidió abandonar para siempre su casa en lo alto del cocotero. Listo. Adiós, madre. Eh, Daphne. ¿Qué? Adiós, madre. No, no veo. Ya. Adiós, madre, dijo la palmera. Me voy a recorrer el mundo. ¿Por qué te vas, hijo? Preguntó la madre. ¿Acaso no eres feliz? He sido feliz, madre, respondió el... ¡Ah! No se mueva. Respondió el coco. Pero ha llegado el momento de partir en busca de mi destino. ¿Continúo o hasta cuándo? Déjame ese y Pues, después sigues Lady. Tu destino y bueno. termino. Dale, tu destino. Ok, ok. Tu destino está aquí, hijo mío. Sollozó la palmera dolorida, como todas las madres cuando tienen que despedirse de sus hijos. ¿Sigo yo, cierto? Mi destino está allá abajo, madre, dijo el coco y señaló el suelo. La palmera madre comprendió que la determinación de su hijo era irreversible y se apretó el corazón para no llorar. ¿A dónde irás? Por ahí, madre, adiós. Tú no sabes trabajar. Aprenderé, madre, adiós. ¿Cuándo volverás? Algún día, madre, adiós. Mira que el cielo está oscuro, ahora tormenta. Espera hasta mañana. Me cuidaré, madre, adiós. Eres un hijo ingrato. Te quiero mucho, madre. Adiós. La palmera no quería que su hijo se marchara nunca de su lado. Por eso buscaba un pretexto para convencerlo de que se quedara. Así son las madres. Adiós, madre, repitió por última vez el coco y antes de que la duda lo abordara, deshizo con su ternura el brazo de la palmera y saltó a la tierra. Adiós, sollozó la madre desde lo alto de sus palmeras y comenzó a llorar agitada en el viento. Hasta ahí. No llore. Ah, bueno. Listo, gracias. Melanie. No llore, señora Palmera, le dijo. El viento, le dijo el viento, ¿verdad? Así son los hijos. Un día crecen y se van para siempre. Mi hijo no ha crecido, aún es un niño. Tu hijo ya es un coco hecho y derecho, le replicó el viento. Para mí no ha crecido, así somos las madres. Concluyó la palmera y volvió a sollozarle adioses a sus hijos. El coco le hizo adioses con la mano y comenzó a caminar en busca de su destino. Primero buscó trabajo en la plaza de mercado. Señora, dijo a la marchanta, ¿habrá trabajo para mí? ¿Quién es usted? Le interrogó la vendedora. Un coco. ¡Ja! ¿Y qué sabe hacer? Sé avisorar el mar y escuchar las canciones azules de los peces que se levantan ruidosas en las crestas de las olas. Listo. Luna. Dijo orgulloso el coco. Ja, ja, solo la muchacha. ¿Y eso para qué sirve? No lo sé, respondió confundido el coco. Yo necesito a alguien que sepa cosas útiles. Avisorar el mar es útil, mi señora. ¿Para qué? No lo sé, pero es útil. Avisorar el mar es ocupación de vagabundos, dijo la vendedora. Y escuchar las canciones azules de los peces no sirve para nada, para nada. Pero las canciones azules de los peces entretienen a las olas, explicó el coco. ¿Y a mí para qué me sirve eso? Profundidad la vendedora. No lo sé,
pero las canciones son útiles. Las canciones de los peces son útiles para el mar, aceptó la vendedora. ¿Pero tú para qué eres útil? No lo sé, pero soy útil, aseguró el coco. Eres útil para hacer arroz con coco, cocadas y caramelos, dijo la más chata. Así, el coco encontró su primer trabajo, el único que siempre pudo hacer con su dulzura. Durante mucho tiempo trabajó preparando arroz con coco, cocadas, turrones de coco y caramelos de coco, que endulzaban la vida de niños y de los grandes también. Hasta Pero un ahí, día se aburrió de su... perdón. Michelle, Em, ya voy. Pero un día se aburrió de su trabajo y decidió irse a vivir a Bogotá. Se demoró varios meses remontando el río Magdalena. Caminó por sus playas arenosas, subió a las canoas tristes de los pescadores, se camufló en las maletas de los turistas hasta que llegó a Honda, la ciudad. Y se acercó a la señora que tenía punta de rol y le dijo: oye, mi señora, yo soy un yo ¿dónde sigue? yo soy un coco costeño. Ah, sí. Ir a en busca de un... ¿Y qué sabe la señora? Se dar el a las azules de los que se elevan las crestas de... Muy bonito, le dijo la... Pero en Bogotá y como no hay peces, no hay canciones. No, las canciones son señora. Poco. ¿Usted que las canciones tienen colores? Preguntó la señora. Las de los peces, respondió. Las sorpresa es un... Y además, Listo, hasta ahí. Chicos, solo a mí se me está ah, trabando el internet, ¿cierto? No, se escucha cortado. Ah, ok. Bueno, igual todos vamos siguiendo la lectura. Pensé que era mi Por internet. favor, a ti no se te caiga el internet, gracias. Ay, ojalá que no. bueno, ¿le paso el micrófono a mi amiga Camila? Listo, Camila. O- Entonces iba. ¿Y eso para qué me sirve, señora? Preguntó el coco. Ser feo no sirve para nada, solo para asustar a los demás. ¿Y eso es útil? Bueno, si se trata de asustar a los niños, es útil. ¿Por qué es útil asustar a los niños? Porque son desobedientes y porque son desobedientes y asustándolos se corrigen. Yo no obedecí a mi madre y ella nunca me asustó, dijo el coco orgulloso de su madre, la palmera. No estoy hablando de las palmeras, sino de las personas de carne y hueso. ¿A las personas de carne y hueso les gusta asustarse? No, no nos gusta, pero con los niños es necesario para que sean obedientes, respondió la señora. ¿Me dará usted trabajo? Preguntó el coco. ¿Podría asustarla cada vez que usted lo necesite? Seré un coco fantasma, jaja. Hasta ahí. Gracias. Natalia. No tiene micro, ¿sí? Ay, creo que es Natalia la que no tiene micro. Y chañola. Julie. Creo que por ahí llegó Pablo. Cami, aprovecho para que le dejes un apartadito a Pablo. Pablo. También llegó alguien más y se me perdió quién más llegó. Brian, pero creo que ya salió de la llamada. Bueno, continuamos entonces. ¿En dónde iban? Julie. Ajá. Ajá, se rió la señora. Los adultos no creemos en el coco, pero si quiere le consigo trabajo en casa de una amiga mía que tiene unos niños muy desobedientes. Y dicho y hecho, el coco consiguió un nuevo empleo en Bogotá, asustando niños. Aquí tiene su uniforme, dijo la mamá de los niños desobedientes, y le entregó una sábana blanca con la que el coco
Debía cubrirse y presentarse a los niños cada vez que la mamá se lo exigiera. Pronto se hizo tan popular que todas las mamás le dieron trabajo, asustando niños. Ya no le alcanzaba el tiempo para atender tantas solicitudes. ¿Sigo? Hasta ahí. Yorani. Perdón, ¿en dónde iba? Coco. Coco lo llamaba una señora de Ibagué. ¿Qué quieres? Venga que mi niño no se quiere dormir. Y el niño se dormía y tenía pesadillas. Coco lo llamaban de Villavicencio. ¿Qué quieren? Aparézcasele a Juanito que se quiere entrar. Y Juanito, muy obediente, entra en casa. Así fue como el Coco se convirtió en el terror de los niños. Su fama llegó a tal punto que ya no era necesaria su presencia. Bastaba que las madres lo invocaran para que los niños obedecieran por arte de Coco, es decir, por arte de miedo. Sin embargo, el Coco no le gustaba su trabajo, amaba mucho a los niños para continuar aterrorizándolos y por eso un día se quitó para siempre el uniforme y renunció a tal desagradable empleo. Hasta ahí. Gracias. Pablo. Dice que un momento. Bueno. Aló, 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 ya. Sí. Listo. Me perdí, ¿dónde iba? Me reconciliaré. Me reconciliaré con los niños, dijo. De ahora en adelante trabajaré para ellos preparando arroz con coco, cocadas, turrones y caramelos de coco. Ese es mi destino, les diré yo apenas soy una fruta, y que a pesar de mi aspecto feo, tengo el alma blanca y deliciosa. Les diré que el coco malo es una mentira de las mamás. Y diciendo esto se acordó de su madre, la palmera, que nunca lo asustó y sintió ganas de llorar, y regresará a sus palmas a devolverle con brazos un poquito de tanto olvido. Y ya era tiempo porque la palmera, como todas las madres que esperan el regreso de sus hijos, avisoraba todos los días el mar y la playa desiertos. Confiada en que una mañana lo vería llegar con los brazos repletos de nostalgia. ¿Sigo? Final. Esto es final. Ok. Y el final. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal el cuento? Muy rolo. Pero era un coco costeño. Era un poco costeño, como así que muy rolo. Muy Rolayo. Ah, no mentiras. Muy colombiano, dice Luna. Listo. Sí, estaba bonito. A mí me encantó, es de mis cuentos favoritos en lo personal. Ay, a mí me parece hermoso. Aunque le dicen feo al coco y eso me parece triste. Pero el coco es feo, es como nosotros los rolos, medio gorditos y peludos. Sí, la profe Camila Gordina. Ajá. Ah, la cuarentena, chicos, la cuarentena. Continuemos. Bueno, debido al cuento, bueno, el cuento pues tiene no solamente para divertirlos, aunque es precioso, sino que tiene ciertos aspectos del cuento. Les quiero preguntar una hermosa cosita. ¿Ustedes piensan que la puntuación es necesaria? Sí, nos dice Melanie. Bueno, uy, todos, me emocioné. ¿Por Bueno, qué? todos nos dicen que sí. ¿Por qué es importante? Activen micrófonos para que no nos demoremos ahí escribiendo. Ya Porfis. sabemos que si tienen micrófono. Jaja. Yo digo que se puede, bueno, que es importante por lo que se puede entender de una mejor manera un texto, digamos con las comas y los puntos son como una pausa, creo. No digo que sí son importantes porque estos empiezan y terminan en una idea, ¿sí? Dependiendo de cómo esté ubicado un punto, una coma,
un punto y coma y demás, se puede entender pues qué quiere decir el autor con dicha frase. Y además de que eso le sirve para hacer pausas al lector y, por ejemplo, no quedarse sin aire mientras uno está leyendo, sino como ir moderando la voz para mientras uno lo lee. Ok. Dice Alison que le dan expresión a las palabras, porque si no se pierde el sentido de la historia. Bien, 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 me alegra bastante. Y ya que tenemos tan presentes que son necesarias para darle sentido y demás, vamos a hacer un pequeño ejercicio respecto a ese tema. Ay, se trabó mi computadora. Ya. Ahí hay una frase. ¿Alguien quiere ayudarme a leerla? Yurani. Pedro tenía un cerdo y la madre de Pedro era también el padre del cerdo. ¿Cómo vemos la frase? ¿Tiene sentido? Pues yo no le veo sentido. Es que Bueno, no lo entonces tiene. por ahí Se están lo vamos a dar. Exacto, como dice la profe Liz, se lo vamos a dar. ¿Cómo le vamos a dar sentido? O bueno, podemos darle sentido así nomás, sin cambiar el texto, o sea, sin cambiar las palabras que están escritas y el orden de cómo están escritas. Va, estos pelados son repilos, que con signos y comas. Bien, estamos volando. Ya no sé por qué hacemos esta clase, no mentiras. Efectivamente, en alguna parte de la frase o en alguna parte del enunciado hay un punto y una coma. Necesito los micrófonos de todos activos para que me digan dónde puede ir la coma. Después de Pedro, creo. Pedro ¿De tenía un cuál de cerdo los y la dos? madre de Pedro. Del Era primer también el Pedro. padre del cerdo. ¿Sí? Pedro tenía un cerdo y la madre de Pedro era también el padre del cerdo. Creo. A mí me sigue sonando igual. Recuerden que el punto, o bueno, la puntuación no solamente es una cuestión estética, sino que le da una acentuación a lo que estamos leyendo. Entonces, no sé, a mí me lo leyeron igual. Sería Pedro, coma tenía un cerdo, coma la madre de Pedro, coma era también el padre del cerdo. A ver, eso quedaría Pedro. Tenía un cerdo y la madre de Pedro. Era también el padre del cerdo. ¿Sí? ¿Tiene sentido todavía? Yo creo que no. Para Una mí que no. coma al lado de también. Una coma al lado también. Pedro tenía un cerdo y la madre de Pedro era también el padre del cerdo. ¿Dónde más? La coma antes de la I. Pedro tenía un cerdo y la madre de Pedro era también el padre del cerdo. ¡Ay, hijo madre! Ahí metimos esta cuestión de género y tan interespecie, ¿qué tal es? Bueno, Luz, Punto al final. Bueno, sí, al punto, al final va un punto, bien ahí. ¿Dónde más? Dice Luna, Pedro tenía un cerdo y la madre de Pedro era también el padre del cerdo. la madre de ¿Todavía Pedro tiene era el sentido padre que del la madre de cerdo. Pedro sea el padre del cerdo? Porque podríamos decir de pronto que Pedro era un cerdo para que compartieran padres, pero la madre no puede ser el padre también. Intercambiaban de géneros, dice Luna. Y es que género fluido y tan... Eran de estos animalitos que se reproducen solos. La madre de Pedro tiene un cerdo. ¿Dónde más? Acuérdense que ya les di una pista. Solamente, bueno, aparte del punto al final, que evidentemente está, solamente en toda la oración, para darle sentido, hay un punto y coma. En alguna parte de la oración hay un punto y coma, y le va a dar total sentido a todo. ¿Qué otras propuestas hay? Un cerdo. ¿Que quién es un cerdo? ¿Qué?
Profe, sería como la madre de Pedro tiene un cerdo. No podemos mover la forma en la que está compuesta la oración, ¿no? O sea, las palabras se quedan en el lugar donde están. Debemos ubicar un punto y coma para que la oración tenga sentido. Dice Luna, es que ese les ha puesto 5 lucas. Bueno, el tinto que van a gastar todos cuando nos veamos, a que se puede solamente con un punto y coma. Y con el de ahí. Y con el de ahí, y se ve divino. Chicha, sí, nos vamos al... Ay, se me olvidó el nombre. Hace mucho Al no salgo de chorro. mi casa. Al chorro. ¿Qué pasa ahí, profe? Dice Allison, Pedro tenía un cerdo y la madre de Pedro era también el padre del cerdo. Para mí que sigue sonando igual. Sí. ¿Qué decimos los demás? ¿Qué otras teorías hay por ahí? Que la profe Camila está loca. Dice Daphne, con un punto y coma, con un punto y una coma. Todos se me bloquearon. Creo que pregunta. Teclado está dañado. ¿Con un punto y coma o con un punto y una coma? Con un punto y coma. Un punto y Vea, se los coma. pongo en el chat. Punto y coma. Cuando lo logré. Punto y coma. No, F no. Vamos, muchachos, sí se puede. ¿Cómo así que F? No, señores. Vea, F es que por cada F que vean ese chat, cada uno nos debe a la profe y a mí un dulce. Eso. Julie, Pedro tenía un cerdo y la madre de Pedro. Era también el padre del cerdo. ¿Quién era también el padre del cerdo? No entiendo. Bueno, y si lo intentamos en orden, vamos colocando puntos. ¿Señora? Espera que alguien iba a hablar. De Pedro tenía un cerdo y la madre. Ay, fue puta, ya lo tenía. Perdón. Pedro tenía un cerdo y la madre. Punto y coma. De Pedro era también el padre del cerdo. ¡Uy! Sí, re bien. Re bien. La frase quedaría entonces, se las pongo en el chat. Pedro, Dulce para Daphne. Ah, el dulce que nos deben los demás. Ay. ¿Alguien me puede dictar la frase, por favor? Pedro tenía un cerdo Sí. y la madre. Punto y coma. De Pedro era también el padre del cerdo. Uy. El padre del cerdo. ¡Listo! Bueno, eviten que la profe Camila no sabe escribir cerdo y se come las palabras. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Chicos. Ah, no mames, sí. Vea, Daphne se ganaba un dulce, pero como echó un madrazo, perdió el dulce. Ahora es para mí. Ahora es para nosotras. Entonces, ¿Ya lo Alice, encontraron el Lady, sentido? Laura, Melanie y todos los que están por ahí nos deben un dulce. Pero no sé, veo algunos que escriben, ¿ya le encontraron el ¿No sentido? entendemos? Dice que dulce de 50. Ya no existe. Mi no entender, dice Pablo. Bueno, dice, Pedro tenía un cerdo y la madre. O sea, Pedro tenía el cerdo y a la madre del cerdo. Pedro tenía el cerdo y a la madre. De Pedro era también el padre del cerdo. O sea que Pedro tenía a la madre, al cerdo y al padre. ¡Oh! ¿Sí? ¿Ya? Ahora sí. Entonces, efectivamente, el enunciado que está ahí no tiene que cambiar su orden, pero adquiere sentido a partir de un solo punto y coma. Pedro tenía un cerdo y la madre. De Pedro era también el padre del cerdo. ¿Qué pasa? Es
ligeramente redundante, puede llegar a caer en un pleonasmo al decir varias veces que tenía. Podrían decir, Pedro tenía un cerdo, la madre y el padre. O tenía la madre y el padre el cerdo. Similar. Ustedes saben hacer las variaciones. Pero en sí misma la frase está, o bueno, el enunciado está bien construido y solamente necesita un punto y coma. ¿Estamos melos hasta ahí? Pedro tenía una familia de cerdos y los punto y coma nos pueden dar sentido en las oraciones. ¿Melos? Dice Luna, pensé que era coma y punto. No, era punto y coma. O sea, era el complemento completo, no el punto y coma. Punto arriba, coma abajo. Listos, creo que ya denotamos que la puntuación no solamente es necesaria, sino que hay que saber colocarla. Y con ello empezamos directamente, pues ya el tema. Entonces empezamos por la coma. Uy, ¿eso por qué quedó así? Ah, no me interesa, sí se ve bien, perdón. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos las ramas de la lingüística y demás? Entonces, así a grandes rasgos, la que vamos a estudiar el día de hoy es la gramática, que esta pues es la ciencia o la parte de la lingüística que está encargada del estudio de los diferentes elementos de la lengua y la manera en la que se organizan, funcionan y pues sus características, que pues es como un poquito lo que ya veníamos viendo con los ejercicios que hemos hecho. Digamos que, para mencionarles así rápidamente, dentro de la gramática encontramos dos grandes ramas. Tiene varias, pero pues dos de las más como importantes o de las que más estudiamos son la descriptiva y la normativa. La descriptiva es la que se encarga de analizar el uso de la lengua y sus componentes en la forma en la que los hablantes la usan. O sea, nos centramos en un momento determinado de la historia y observamos y describimos las estructuras de cómo es esta lengua, pero sin emitir un juicio de valor. Acá analizamos las variaciones que existen y demás, y no se tiene como un uso correcto o incorrecto de la lengua. Mientras que la gramática normativa, que es en la que nos vamos a enfocar un poquito el día de hoy, es la que define los usos que se consideran correctos o incorrectos, y aquí es pues donde actúa la RAE y todas las reglas gramaticales que nos dan para poder escribir, leer y hablar bien. Entonces, bueno, digamos que esta no refleja la lengua de nadie, sino que nos dice cómo debe ser y nos señala pues los errores en el uso de la lengua, apuntando a un uso como más comprensible, sí, que se comprenda mejor como, y pues a lo que le apunta la lengua, la RAE, ¿no? A una lengua entre comillas culta, que es imposible. Entonces, dentro de esta gramática normativa encontramos la ortografía. Ni Dios, ni patria, ni RAE, profe. La ortografía, que bueno, que es el proceso mediante el cual escribimos correctamente, o el arte también de escribir correctamente, de acuerdo con estas normas que se nos dan, y ahí encontramos pues nuestro tema de hoy, que son los signos de puntuación. Entonces, nuestro primer signo es la coma, que generalmente sabemos que marca una pausa breve, y que nos permite separar como diferentes elementos dentro de la oración. Pero empezamos con lo interesante. No sé si ustedes sabían que el uso de esta puede ser absolutamente necesario, tanto como, así como vimos con el punto y coma, hay oraciones que por la coma pierden sentido y que además de esto existen diferentes tipos de coma. Bueno, no sé si sabían, existen diferentes tipos de coma. Si no sabían, entonces el día de hoy, sus hermosas profes, les vamos a enseñar cuáles son y se los vamos a enseñar a usar, y pues otros casos en los que también debemos usar la coma. Entonces, antes de hacer ese cambio de diapositiva, chicos, la clase pasada, pues eso, estuvimos, bueno, antes del simulacro, estuvimos hablando de toda la cuestión de la lingüística, sus ramas y demás. Eso implica que nos debemos acordar que es una conjunción y demás, porque es algo que vamos a tocar ligeramente para hablar de las comas. Entonces yo espero que las tengamos presentes. Entonces, qué pena, profe Liz. Ahora sí, sigamos. Dentro de los distintos tipos de coma,
nos encontramos con la coma enumerativa. ¿Qué pasa con la coma enumerativa? Separa miembros de una numeración. El mismo nombre lo dice, bueno, de aquí en adelante pues todo va a ser tan evidente. Entonces, nos presentan como un chico muy reservado, estudioso y de buena familia. Otro ejemplo, acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos, cuñados, etc. ¿Quieres café, té o un refresco? Ahí que estamos haciendo, enumerando todos los aspectos que están presentes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Cami, yo te escucho bien. Ah, entonces es Luna, lo siento, Luna. Ah, listo, entonces ahí están enumerando, estamos haciendo cierta numeración. Sin embargo, hay otra coma, aunque no le tenemos un nombre formal, digamos que directamente la RAE no les pone nombres, los nombres han sido acuñados pues a través del tiempo por diferentes cosas, sí está mencionada dentro de, o bueno, se puede acoplar a la coma numerativa. Esta coma se presenta o separa miembros gramaticalmente equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos enumerando, sino simplemente separando cosas. Y de ese es el ejemplo que está abajo. Entonces, estaba preocupado por su familia, por su trabajo, por su salud. O, antes de irte, corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces y echa llave. Entonces, ahí está separando miembros gramaticalmente equivalentes, pero no está haciendo en sí una enumeración de las cuestiones. Pero son muy similares. ¿Sí me van entendiendo hasta ahí? Listos. Entonces, esa es la coma numerativa, digamos que es la coma que más solemos usar todos y es la que más presente tenemos. Obviamente, digamos que esta coma solamente se presenta si antes no hay una conjunción, o sí, una conjunción como I, E, O, U. Entonces, digamos, ahí podemos decir, acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos y cuñados. Entonces, ahí cambiaríamos esa coma por la I. En los casos de numeración es cuando se presenta pues este cambio. Digamos, en el último ejemplo, antes de irte, corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces y echa llave. Ahí no va la coma porque está finalizando, entre comillas, esta numeración o pues este relato de los funcionamientos. Bueno, entonces, encontramos otro tipo de coma que es la adversativa. Esta es la que se escribe antes de las conjunciones, pues, adversativas. ¿Recordamos qué son las conjunciones, chicos? Sí, bueno. Entonces, para los que no estuvieron o algo así, la conjunción es esa palabrita que une o establece una relación con otra palabra o con otra oración. Pero entonces, en este sentido, las comas adversativas, las conjunciones adversativas unen, pero también oponen. Entonces, son como, por ejemplo, más, sino, pero, aunque, y las demás conjunciones adversativas como a pesar de, contrario a, sin embargo, no obstante. Siempre, antes de alguna de estas conjunciones adversativas, debemos poner una coma. En los ejemplos vemos, quiero ir a la fiesta, coma, más estoy cansada. Escribe bien, aunque puede redactar mejor. Perdón, ahí me comí una I. Estoy en Santa Marta, pero hace mucho frío. Él no quiere reconocimiento, sino que todos aprendan. ¿Sí? Esta coma la ponemos con el propósito de diferenciar como esa oposición que se le va a hacer al primer enunciado que ponemos dentro de una oración. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo todo? Ok, entonces ya sabemos que cuando vamos a enumerar elementos debemos poner coma y que cuando vamos a poner una conjunción adversativa también va una coma antes de esta conjunción. Importante recordar que es antes, ¿no? No después me vayan a poner, quiero ir a la fiesta más, estoy cansada. No, va antes. Y entramos a una de mis comas favoritas, me parece preciosa, es la coma vocativa. La coma vocativa se llama así porque lo que hace es realzar el vocativo. ¿Qué es el vocativo? Digamos que es parecido al sujeto, entre comillas, sin embargo todos, o bueno, sabemos, y los que no les cuento, el sujeto no puede ir separado del verbo en la oración, pero el vocativo sí.
¿Qué los diferencia? Digamos que en el sujeto puede ser tácito, o sea, puede ser explícito o no. Yo puedo decir, tráeme eso acá. Sabemos que estamos hablando de los demás, o sea, estoy hablando de alguien y ahora sí, y pues, espérense. Uh, Tráeme eso acá. Estoy dando una orden, pero sabemos el sujeto. La diferencia del vocativo es que el vocativo simplemente intenta llamar la atención de alguien, invocarlo o mencionarlo o realzar su postura. O bueno, realzar que le está hablando a él o a esa persona. Cuando hablo de él, hablo del sujeto, ¿no? Después no me vayan con otras cosas. Entonces, el vocativo sí puede ir separado por una coma del verbo, en tanto no es el sujeto principal de la oración. ¿Puede hacer referencia al sujeto principal? Sí, pero no lo es directamente, no el vocativo. Entonces, aquí es donde nos presentamos como camaradas, la lucha es de todos. Yo puedo decir simplemente, la lucha es de todos. Ahí sigue presente el sujeto. Pero el camaradas, pues es el vocativo. Les estoy haciendo un llamado de atención. Quiero que me pongan cuidado, entonces hago énfasis en ese camaradas. La coma va después del vocativo. También puede ir antes. ¿En qué ejemplo? Vamos a comer, niños. Entonces yo puedo quitar la palabra niños y tiene sentido. Vamos a comer. Pero estoy haciendo un énfasis específico en los niños. ¿Qué pasa si quitamos la coma? Uy, vea, Julie se nos puso interesante. Camaradas, la lucha es de todos el 15 de junio. Yo, como profe políticamente hablando, no puedo llevarlos a nada, pero pues ahí está el tema sobre la mesa. Sigamos. Comemos niños, dijo Hasblady. Exacto. Si nosotros quitamos la coma, vamos a decir, vamos a comer niños. Ya nos ponemos un poco más densos. Entonces, esa coma pues nos va a evidenciar el vocativo y nos va a hacer referencia a que sabemos a quiénes les estamos hablando. Yo estoy llamando a los niños y les estoy diciendo, niños, vamos a comer. Si yo le cambio el orden, digo, niños, coma, vamos a comer. O puedo decir, vamos a comer, coma, niños. La segunda, ¿alguien me quiere hacer el favor de leerme la segunda? No, mentiras. El otro ejemplo sí se los pongo a leer. La coma vocativa, digamos que cuando el vocativo está en el centro, se pone antes y después. Entonces, cuando Liz me dejarás mamartear en clase, ese Liz va entre las comas porque Liz es el vocativo. Sabemos que la pregunta en sí misma, si quitamos el Liz, pues está el sujeto, pero pues queremos realzarlo. Entonces, otro ejemplo, digamos, vamos, coma, niños, a comer. Entonces, ahí vamos a realzar nuevamente el vocativo y creo que ya les estoy sobre explicando. ¿Estamos entendiendo? Creo que sí, y sepan que su profe Camila siempre ha sido libre de mamartear en clase, bueno. Yo pido permiso por si acaso. Entonces, tan hermosa. El vocativo. Por eso la amo. No, el vocativo tendrá una coma antes, si está al final, la coma va después del vocativo, si empieza la frase, o está una coma antes y una coma después, si el vocativo está en la mitad de la frase, como en el tercer ejemplo. Y pasamos al siguiente. Bueno, entonces vamos a hablar de la coma hiperbática. ¿Qué será eso? Entonces, esta es una coma que se usa cuando invertimos el orden sintáctico o el orden como lógico, entre comillas, el orden con el que siempre diríamos las oraciones. Por ejemplo, yo diría, no tengo dinero, pero si yo digo dinero, no tengo, pues va una coma, pero esto atiende a una figura literaria que llamamos hiperbatón, que consiste en esto mismo, en alterar este orden habitual de las palabras dentro de una oración, pero que sigan conservando un sentido. Si yo digo, no tengo dinero, o digo, dinero no tengo, pues suena un poquito raro, pero ustedes me siguen entendiendo, ¿sí? Sigue conservando la coherencia. Digamos que no es muy usual usarlas al momento de hablar, sino que es más común en lo literario o en lo escrito. No tengo dinero ni nada que dar. No, mentira. Al no tener nada, por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos ahí, al no tener nada que ofrecer, coma, abandonó el lugar al poco tiempo.
Entonces, esa oración la podríamos trabajar como abandonó el lugar abandonó el lugar al no tener nada que ofrecer. Pero como la tenemos en sentido contrario, para que se entienda, debemos poner esta coma. Al no tener nada que ofrecer, abandonó el lugar al poco tiempo. Es la que nos da como esa consecuencia, ¿sí? Y se coloca al final de la primera parte para que nos anticipe lo que se quiere decir. En el segundo ejemplo vemos que dice, como nunca tuvo el más mínimo remordimiento, nunca pidió perdón. Luego, si no usáramos el hipérbato, podríamos decir como nunca pidió perdón porque no tuvo el más mínimo remordimiento. Pero como tenemos el sentido invertido, debemos usar esa coma. El último ejemplo, en cuanto a su dinero, no lo quiero. ¿Sí? Vamos entendiendo un poquito. Digamos, yo podría decir no quiero su dinero, pero como digo, en cuanto a su dinero, debo hacer una pausa ahí como para explicar a qué me refiero. No lo quiero. ¿Comprendimos? Creo que Chicos, están procesando porque nadie dice nada. ¿sí? ¿Sí entendimos? Listo. Entonces, como entendimos, profe Cami, ¿me le das por favor a la imagen que está ahí al lado? No, devuélvete y Ah, pícale a la fotito de Benedetti. espérate porque creo que quedó al final. Dame 5, ya. Pinche precio. Bueno, como todos entendimos, entonces necesito a alguien que me colabore leyendo este poema y vamos a estar muy pendientes de dónde encontramos la coma hiperbativa. Hiperbático. Y también la vocativa, ¿no? Porque la vocativa pues está presente, yo creo que ya lo notaron. Listo, Luna, dale, con el power de un poema. Compañera, usted sabe que puedo contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que lo miro a los ojos y una vez de amor reconoce los míos, no le entre sus fusiles ni piense que, a pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que es flojera, igual puede contar conmigo. Ese Bueno, poema me parece precioso. Lo han vuelto cliché, pero a mí me encanta. por 2, iba a decir lo mismo. Ahí no está completo, entonces si algún día quieren leerlo, se llama Hagamos un trato, de Mario Benedetti, y se los recomiendo totalmente, es un poema hermoso. Por 2. Y bueno, Benedetti, un uruguayo, murió en el 2009. Pero en fin, veamos en qué partes encontramos los ejemplos de las comas que hemos visto hasta el momento. Y por la parte de la coma hiperbática, les puedo decir que hay 3 ejemplos. Entonces, rápidamente quiero que alguien me diga dónde encontraron coma vocativa, coma hiperbática. La vocativa en donde dice compañera, usted sabe que puede contar conmigo. Ahí, al poner compañera, ahí la comita, entonces es vocativa. Re bien. Bien. Ahora busquemos la coma hiperbática. La hiperbática puede ser en el último pedacito que está solo al lado de ella, bueno, solita, dice, si otras veces me encuentras huraño sin motivo, no pienses que es flojera, porque puede ser, no pienses que es flojera, si otras veces me encuentras huraño sin motivo. Puede ser también al revés, ¿no? Exactamente. Ese es el tercer caso. Y pues como lo dice la compañera, no sé quién fue la que habló, ahí encontramos la coma hiperbática. Por ejemplo, si leemos, si otras veces me encuentra uranio sin motivo, no piense que es flojera, igual puede contar conmigo. O sea, digamos que si lo dejamos sin esa coma, sería como una lectura muy rápida que no encontraría sentido. O pues podríamos ponerlo como no piense que es flojera, si otras veces me encuentra uranio sin motivo, igual puede contar conmigo. Pero pues digamos que no atiende a la forma poética que el autor llevaba en los versos anteriores. ¿En qué otros apartados podemos encontrar este tipo de coma?
Chan, chan, chan. ¿No? ¿Nadie? Chan, Está chan, bien. chan. Está bien. Me voy con mis ejemplos. No, mentiras. Al principio, ¿en dónde, Melanie? Actívanos micro. Ahí. Ay, es que me da pena porque tal vez esté equivocada. No Pero se va a importa. aprender. Usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Ok. Ok. Atendiendo a que el hiperbatón es cuando invertimos el sentido, ¿dónde lo invertimos ahí? ¿En contar? ¿Cómo sería No. entonces? Si ahí hay un sentido que se cambia, ¿cómo sería entonces? ¿Cuál sería el orden correcto? Porque acordémonos que eso, como nos dice la profe Liz, es porque hay un cambio más que de sentido del orden en cómo está escrito. Entonces, para que pues se presente esta figura literaria, pues tiene que haber un cambio en el orden del cómo está escrito, que podamos reconstruir como en el último apartado. Dice Luna, yo tengo una, pero no estoy segura. Hágale igual. Bueno, eh, no, en el primero no hay, no está presente porque digamos que lo que está haciendo es aclarar, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Pero igual está dando el mismo sentido. Entonces tiene un orden correcto, pero lo que hace es aclarar hasta cuándo puede contar con esa persona. ¿Sí? Listo. Entonces dale, Luna. Si una vez advierte que le miro a los ojos y una beta de amor reconoce los míos, no le dé sus fusiles ni piense que deliro. Entonces, pues yo le cambiaría el sentido de no alerte sus fusiles ni pienso que deliro. Si una vez advierte que le miro a los ojos y una beta de amor reconoce los míos. Bien. Y nos falta una. Pero feliz emociones otro poquito. Es que bien, esa está bien, siguiente. Perdón, pero sí. Ahí está bien. Gracias, Luna. Ay, esperen que me perdí. Y ya, nos queda el último. Chicos. Solo nos queda una opción, la verdad. Porque pues ya leímos lo demás del poema. Ya leímos todo el poema. Bueno, el fragmento que está puesto. ¿Qué nos falta por leer? Profe, sé que va a sonar algo bien pendejo, pero se puede en el nombre de donde dice el autor. Por ejemplo, ahí dice, hagamos un trato, Mario Benedetti. Puede ser Mario Benedetti, hagamos un trato. Pero feliz, te cedo la explicación. Las Pues, dos nos quedamos como... sí, pero no. Digamos que sí, pero usualmente cuando uno pone los nombres de los poemas, libros y demás, se pone primero el nombre de la obra y luego el nombre del autor. Ve, yo año ya me estaba metiendo por allá en APA. Sí, digamos que es más por una cuestión de reglamento. Entonces, se ha establecido normativamente que pues primero va el nombre del escrito y luego el nombre del autor. Entonces, es más como por una cuestión ya de la forma en la que se suele escribir. Sin embargo, dentro del poema presentamos la última comita.
Pero bien, los chinos re observadores y tan, analizando, nos faltó analizar la foto y qué tales, me encanta. Yo no me había fijado en eso, la verdad, Cami. Por dos. La costumbre, ¿no? Uno ya está acostumbrado a ciertas normas y no les echa cabeza. Ujú. Pero digamos que sí, además que pues si lo ponemos al final, se alude al poema, que es lo que acabamos de terminar. Entonces, pues digamos que quedaría como mal, ¿no? O sea, a mí me parece que sonaría raro leer primero el nombre del autor y luego el nombre de lo que pues acabo de terminar de leer, ¿no? Entonces, digamos, no piense que es flojera, igual puede contar conmigo. Hagamos un trato. Mario Benedetti me refiere la obra y me refiere pues el autor posteriormente. A pesar de la beta, dice Daphne, léenos el pedacito y cuéntanos, mujer. Por favor. Daphne, ¿Se va? ¿se fue? Dani. No, ahí está. Daphne. ¿Ya no nos amas? Ella re nunca las he amado, ese es mi secreto. Acabas de destruir mi corazón, profe Camila. Sí, Daphne. creo que F por Daphne. Entonces dice, a pesar de la beta, chun chun, a pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Listo, entonces, ¿qué orden podríamos darle a eso? Usted puede contar conmigo a pesar de la beta o tal vez porque existe. Exacto. Digamos que, sí, ahí está bien. Usted puede contar conmigo a pesar de la beta o tal vez porque existe. Y viene como en el mismo sentido de todo lo que ya veníamos viendo. Esa coma está ahí porque indica que usted puede contar conmigo. Y ya, continuemos, profe Cami. Espero que hayan disfrutado un hermoso poema y que me hayan entendido. Dice Daphne que el teclado se dañó y no puede hablar. Si yo también me imagino lo mismo que Luna, por allá el vallenato de fondo y Daphne toda, ¡viva los sábados! Bueno, Y no invita, que sea peor. sí, me siento toda dolida, encerrada en mi casa y sola, sin alcohol. No, mentiras, no vamos a hablar de eso, vamos a hacer una buena influencia. Listo, digamos que también se nos presenta otra coma, digamos que ya empiezan a ser una cuestión más normativa y de estética, también para como el par en ese momento. Entonces, como dice ahí, luego de conector. Entonces, puede ser luego con conector o enlace, como prefieran decirle. Tenemos esto es decir, o sea, en fin, por último, por consiguiente, sin embargo, no obstante, además, en caso tal, por lo tanto, en cambio, en primer lugar. Digamos que suelen ser, entre otros, ¿no? Suelen ser los conectores más comunes que tienen la coma después. Entonces, uno no aplica como el ejemplo anterior de la profe, en el que, ven si me devuelvo para que podamos verlo, chan, 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 en que la coma va antes, entonces va antes del pero, va antes del aunque, va antes del sino. Esta va después. Entonces, no solamente con estos conectores, sino que hay determinados adverbios o locaciones que también aplican, que pues viene siendo generalmente, posiblemente, efectivamente, finalmente, en definitiva, por regla general, quizá y demás. Entonces, esta regla de la coma luego del conector solamente aplica cuando va al principio, el conector va al principio, entonces cuando es principio de párrafo. Entonces, no sé, en el párrafo anterior veníamos hablando de X cosa y esto es tal vaina. ¿Sí me entienden más o menos? Es que siento que me estoy enredando un poquito. Chicos, Creo que sí. o lo están procesando. Bueno, les voy a poner el ejemplo que está ahí. Ah, es que me acabo de dar cuenta que quedó mal puesto. Digamos que este conector también se puede presentar
Cuando Hazle clic estos encima, Cami, conectores, perdón, hazle clic encima al cuadrito y te va a aumentar, creo. sí, se aumenta, pero no me lo corre. Bueno, eh, digamos que esta coma se presenta cuando los conectores van al principio del párrafo o al principio de la oración. También se pone una coma, digamos en el caso del ejemplo del vocativo de la profe Liz, cuando el conector va en el centro. Entonces, por ejemplo, no han entregado las tareas. Sin embargo, creemos que serán responsables y lo harán. No es una chadita de, no crean, es solo un ejemplo. No es ningún cuento nadista que nos den por ahí, ni ningún acertijo. Tampoco es ningún acertijo ni nada Solo de un eso, no, ejemplo, es solo solo un ejemplo. Entonces, ese sin embargo es un conector, hace parte de los otros conectores que están, digamos ahí lo pueden ver, por consiguiente, sin embargo, no obstante, y pues va entre comitas. Si fuera al principio del párrafo, sin embargo, creemos que serán responsables y lo harán, pues la coma solamente va al después. Como está en la mitad, el sin embargo, que es un conector, se ve antecedido y precedido por comas. ¿Listos hasta ahí? ¿Melos? Melos, eso. Bien, bien. Entonces ya podemos hacer un examen, profe Cami. Uy, me encanta. ¿Cómo fue esa vuelta? Mentiras, no. Bueno, Bueno, perdón, la diapositiva ahí. Ah, bueno, ya ya me vuelvo a la distraí. diapositiva. No vamos a hacer un examen, pero sí vamos vamos a hacer una de las tareas que dice el ejemplo que van a hacer porque son responsables y están comprometidos, ¿no? Pero bueno, de eso lo haremos ahorita más tarde. Ahora sí, qué pena, profe Liz. Tranquilo. Perdón, la diapositiva ahí llena de texto. Yo sé que eso no se hace, pero es que Prezi no me dejó montar sus temas para poner ejemplos. Entonces, debemos usar la coma antes de la conjunción y. Averigüémoslo. Mentiras. En el único momento en el que no usamos la coma antes de la conjunción y es cuando, como nos explicaba la profe Cami, estamos haciendo uso de la coma enumerativa y vamos a terminar pues esa idea. Entonces ahí vemos el ejemplo. Tengo un perro, un gato y un hámster. Ahí nos expone pues porque estamos dentro de la misma idea y la i nos hace la función de esa coma que omitimos, pues porque usamos la conjunción. Por ejemplo, tenemos tareas pendientes. El cuento nadaísta, el acertijo y la que dejaremos hoy. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Ahí no se usa la coma, pues porque continuamos con esa idea y nos hacen las veces de coma enumerativo. La usamos cuando tiene un valor adversativo, es decir, que adquiere como una manera de pero y se pone pues delante de la conjunción. Entonces, el ejemplo, le dije que no rompiera el papel, coma, y no hizo caso. Si quitamos esa coma y esa conjunción y podríamos decir, le dije que no rompiera el papel, pero no hizo caso. Cuando se relacionan diferentes elementos que van separados por un punto y coma, que ya ahorita vamos a ver en qué caso usamos este signo. Entonces, en el armario colocó la vajilla, en el cajón los cubiertos y los alimentos en la despensa. Estamos, pues, enumerando diferentes cosas, pero estamos hablando de elementos diferentes. En el primer momento hablamos de que se colocó la vajilla en el armario, en el cajón se pusieron los cubiertos y el último de ellos son los alimentos que pues se ponen en la despensa y que se pone, pues por eso se pone una coma ahí, porque se cambia un poquito la idea. Y finalmente también lo usamos cuando la conjunción no enlaza con el predicado anterior. Es decir, que aunque tienen relación, tienen alguna relación porque pues no vamos con un punto, cambian nuevamente un poquito la idea. Entonces, compró pan, arroz y leche, coma, se introduce una nueva idea y salió de la tienda. ¿Sí? ¿Entendimos? Digamos que Bueno, dentro de esa, dale. perdón, dentro de esa coma enumerativa no se usa pues con las conjunciones y, ni, o, ni u. O sea, si con todos como los que puedan ser, entre comillas, sinónimos de i, tampoco llevan coma.
Ahora sí, profe Carlos, perdón. No, yo te interrumpí. Les iba a hacer un poco de énfasis en el segundo punto, que es la oración que se relaciona con elementos diferentes. Entonces dice, en el armario colocó la vajilla, en el cajón los cubiertos y los alimentos en la despensa. Si quitamos esa coma, se lee en el cajón los cubiertos y los alimentos en la despensa. Entonces digamos que pierde un poco de sentido porque estaríamos diciendo que en el armario colocó la vajilla, en el cajón los cubiertos y los alimentos y la despensa queda suelta. Entonces esa coma ahí lo que hace es decirnos que en la despensa van los alimentos. ¿Sí? Me encantan esos sí emocionados que tienen más de una I. Las cosas que pasan en la virtualidad. ¿Alguna duda con este tema? Turiruri. No. Yo veo responder a los mismos 3, 4 más o menos y ya vemos más. ¿Los demás melos? Vale, Pablo. Se Ya fue. sí. Listos. Bueno, igual todo esto queda grabado, entonces si algo lo olvidan o algo así, o quieren volverlo a ver, algún día lo subiremos a YouTube, lo prometemos. Ay, ya está el de nada y Camila, ¿qué pasó con la profe Cami? Bueno, esperemos un momento porque se nos fue la profe Cami y necesitamos la presentación y necesitamos a la profe Cami para que nos explique el siguiente tema. Ya le estoy escribiendo, chicos, aguarden, que no panda el cónico, todo va a estar bien. Bueno, espérenme a ver si rápidamente puedo abrir el precio acá. Va por el poema de Luna. Severo tema, por cierto. Estoy intentando abrir la presentación. Perdonen, es que mi computador está muy lento. Hola, profe Camilla dice que ya viene. Entonces todo va a estar bien. Pero bueno, hemos entendido hasta el momento. ¿No hay alguna duda, pregunta, sugerencia? Arenga. Sin ignorarme, por favor. Bueno, ahí les voy a compartir rápidamente la pantalla y esperen un segundito. No sé si ya la están viendo porque la profe Cami no puede ingresar.
Ok, están viendo, pero no están viendo la que... ¿Ya? Ahora sí. Ah, sí. Ok, es que esto no me deja compartirles una sola. Ah, sí, pero sí es muy lento y... ya entró la profe Cami. Perfecto. Volví, perdón, lo siento. Es que estaba intentando transmitir y no me dejaba. Pero ya, todo está bien. Ah, listo. Ya explicamos la elíptica y tan. No. Devuélvete. Sí Perdón, tenemos chicos. diapositivas. Pensé que Mi, ya habíamos terminado y te estaba esperando para el punto y coma. no, mi internet está terrible, perdón. Bueno, mi internet y mi computador. Si alguien quiere donarle un computador a la profe Camila, sería una hermosa donación. Bueno, eh, después de las disculpas, la coma elíptica, como dice ahí, pues sustituye el verbo cuando este ya es mencionado anteriormente o se da por sentado. Eso hace que entonces el verbo se vuelva gramatical, o bueno, sintácticamente, un verbo tácito que puede inferirse. Entonces, digamos, ahí está el ejemplo en pantalla, que es, cambiemos a los corruptos por líderes sociales, a los policías por profesores. Esa coma, digamos, inicialmente dice, cambiamos a los corruptos por líderes sociales. Siguiente oración dice, a los policías por profesores. Ahí podríamos, en vez de la coma, poner, cambiemos a los policías por profesores. Entonces la coma nos está evitando poner el verbo cambiar. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Dice que, bien, abrazar con ese, abrazar policías, bien ahí. Mi mamá fue a comprar el arroz, mi hermana el aguacate. Entonces, esa coma de ahí de mi hermana, pues está diciendo que la hermana fue a comprar el aguacate. Entonces, la coma nos está sustituyendo los verbos que ya se han mencionado con anterioridad y pueden ser simplemente omitidos. Ustedes no pueden poner mi hermana fue a comprar el arroz, bueno, mi mamá fue a comprar el arroz, mi hermana el aguacate. Tienen que poner mi hermana, coma, el aguacate, porque esa coma es la coma elíptica que nos va a decir que ahí sustituyen el verbo. Los niños por esa puerta. Digamos que no nos está cambiando en sí un verbo, o sea, no nos está cambiando un verbo que está anteriormente dicho, sino que es un verbo que ya se da por sentado. Los niños están por esa puerta. Para ahorrarme el estar, digo los niños por esa puerta. ¿Por qué elíptica? Porque en la gramática española hay no sé cómo ponerlo, característica o bueno, una facultad que es la elipsis. La elipsis es la eliminación de, de ciertos términos o demás, o bueno, más que términos, letras, palabras o demás en el español. Entonces se le coloca la elíptica, o bueno, se le coloca el nombre a la coma como coma elíptica, porque tiene la misma facultad. No sustituye verbos, no los quita. Para evitar pleonasmos, sí, también, para evitar que se mencione mucho el cambiemos, el compremos, el mi hermana fue a comprar mi mamá fue a comprar el arroz, mi hermana fue a comprar el aguacate. Bueno, ya es demasiado, ya es excesivo, entonces simplemente se quita. ¿Qué es un pleonasmo? Digamos, es cuando ustedes también son, se me olvidan las palabras, hoy estoy terrible con los términos. Cuando se es redundante, por así decirlo. Eso, redundante. Ve, lo sacamos. Entonces, cuando tú dices, no sé, estoy súper corta de imaginación el día de hoy. Pero bueno, sí, ya entendieron con la cuestión de la redundancia. Entonces, para evitar ser redundantes, para mencionar mucho una cuestión, lo que se hace es colocar la coma. Entonces, pues puede tanto sustituir un verbo que ya fue mencionado anteriormente, como simplemente hacer referencia al verbo, porque las personas ya sobreentienden que está presente. ¿Estamos claros? Sí. La mentira, sí entendimos, chicos.
Ay, chicos, perdón. La verdad estoy como tan estresada y la sacada de mano del computador me dejó medio desconcentrada. Entiendo que estoy siendo poco clara, perdón. Pero bueno, me No, alegra no, que no, sí te entendieran. estamos entendiendo, sino que les pregunto a ellos. Bueno, avancemos. Nos ha rendido. Sí, nos ha rendido bastante. Listo. El punto y la coma. El punto y coma en términos más grandes, digamos como lo mejor, lo mayor que podemos entender, es que es una pausa superior a la que representa la coma y, o bueno, e inferior a la que representa el punto. Ese es un, como bien hace su estética, es un punto intermedio entre la coma y el punto. Y tiene dos funciones principales que podemos medio dividir en tres para ser más claros. Una es la de jerarquizar, la otra es una cuestión igual que las comas que puede ir antes de, y la tercera es evidenciar. Entonces, vamos directo a la de jerarquización de información. Entonces, el punto y coma nos sirve para jerarquizar la información. Cada uno, como, bueno, digamos que aquí vamos a presentar en la jerarquía, pucha. Bueno, en el Jerarquizar. orden de la información, perdón, en el orden de la información vamos a presentar enumeraciones complejas que incluyen comas para hacer la distinción entre los aspectos, digamos, como el ejemplo pasado que nos había puesto la profe con la vajilla, pues vamos a utilizar el punto y coma. Aquí hay un ejemplo como un poco más formal de un texto. Y dice, según el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía son el voto con el que eligen a sus gobernantes, punto y coma, el plebiscito con el que participan las decisiones políticas, punto y coma, el referendo con el cual aprueba, rechaza o deroga normas jurídicas, punto y coma, la consulta popular con la que toma decisiones, punto y coma, el cabildo abierto. Bueno, y sigue el texto. Entonces, lo que nos está haciendo es, hay una enumeración de la información, pero como es tanta la información y hay que aclarar para qué sirve cada cosa, va el punto y coma. Si nosotros en vez de poner el punto y coma ponemos una coma, nos podemos confundir respecto a lo que implica. ¿Por qué? Porque podemos decir, eh, con el que participa en las decisiones políticas, el referendo con el que lo aprueba, rechaza o deroga normas jurídicas, la consulta popular con la que, bueno, es que ya nosotros tenemos la división en la cabeza. Pero ¿qué pasa? Si nosotros solamente ponemos comas, podemos confundir, si no sabemos de lo que estamos hablando, el significado o podemos ver el referendo como una cosa, con el que se aprueba o rechaza o deroga las normas como otra cosa, la consulta popular como otra cosa y demás, en vez de ver el objeto y su definición. Entonces ahí el punto y coma lo que nos está haciendo es jerarquizar la información, cumplir la función de la coma numerativa, pero ya que hay comas presentes para aclarar la información, pues ponemos el punto y coma. El punto y coma, pues es un poco complicado de explicarlo, en tanto más adelante, pues les voy a contar que es muy subjetivo al momento de emplearlo en ciertas cosas, pero pues intento ser un tan clara. En este caso estamos claros el por qué se utiliza el punto y coma en la información jerarquizada. Sí, dice Luna. Los demás. Si hay alguna duda, porfa me detienen y preguntan porque pues voy a toda. Listo. Si no veo uno por ahí, doy por sentado que sí. Entonces, está la coma antes de, que era lo que decía el enunciado. Entonces, antes de conectores adversativos, concesivos y consecutivos. Estos conectores adversativos pueden ser, pero, sin embargo, al contrario, no obstante, en cambio, ahora, bueno, ahora bien, si no. Concesivos, aún así, con todo, de todos modos, en cualquier caso, aunque más. Consecutivos, por tanto, por consiguiente, en consecuencia, entonces, así pues. Este punto y coma, pues, cumple la misma función que la coma que les había comentado anteriormente, pero lo que hace es separar aún más las ideas. Esto, pues, lo voy a complementar un tan con el punto que sigue, pero, pues, es más como una cuestión de que la digamos que cuando ustedes tienen esta clase de conectores, al principio del párrafo
ponen la coma después del conector para que tenga sentido, acuérdense. Sin embargo, tal cosa. Entonces, sin embargo, coma, va la cuestión. Cuando están en mitad de un párrafo y lo que van a unir esa información con la otra, a hacer uso de ese conector dentro del párrafo, el punto y coma pues les va a dar ese parámetro. Entonces, no sé, yo estaba sacando a mi perro, punto y coma, pero sucedió tal cuestión. Este punto y coma pues se coloca porque con anterioridad a la afirmación de yo estaba sacando a mi perro hay más información y pues no se quiere ser no solamente redundante, sino que se quiere separar un poco esa afirmación nueva que se está haciendo con el conector. ¿Vamos claros por ahí? Chicos. Yo creería que sí. Es que me preocupa porque sé que el punto y coma se puede enredar por ahí. Igual digamos que no es algo que se suela usar tanto de esta forma que se las estoy explicando por lo siguiente que les voy a mostrar, pero necesito saber si más o menos está medianamente claro. Yo me enredo con el punto y coma, sí, eso pasa bastante. Bueno, en el siguiente punto les voy a aclarar otro tan, y si no, pasemos a una explicación más extensa. Entonces, profe, sigue con el siguiente. Bueno, sigue con el siguiente, así bien redundante, bueno. Entonces, sobre todo, este punto y coma se utiliza para separar posiciones yuxtapuestas. Bueno, antes de empezar esta explicación, la primera función del punto y coma, que es jerarquizar la información, está clara, ¿cierto? O sea, solamente me tengo que centrar en lo demás. Chicos. Sí, ya voy a explicar a qué hace referencia con yuxtapuestas. Preposiciones yuxtapuestas es que están en paralelo la una a la otra. ¿Qué implica? Aquí es donde va la explicación. Preposición. Necesito, profe Liz, que me hagas el fa de hacerle clics a los ejemplos porque las imágenes no se ven claras. ¿A cuál? ¿El primero? Sí, al que quieras, ahí está como regla. Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos. Digamos que ambas preposiciones, por así decir, ambas enunciados, tienen el mismo valor dentro de la información que se está dando. A eso va con yuxtapuestas, necesitan ser unidos de alguna forma. Digamos que ustedes no van a colocarla ahí porque pues no es estético y no entra. Era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche y hubo que establecer turnos. Digamos que funciona, está colocada de la I, pero lo que se está intentando es hacer énfasis en ambas informaciones, por así decirlo. Entonces, en esta clase de oraciones, ustedes pueden colocar, y aquí es donde entra lo complicado del punto y coma y del por qué la gente se confunde tanto. Es demasiado subjetivo la colocación del punto y coma dentro de este caso. ¿Por qué? Porque pueden poner un punto y coma, pueden poner un punto seguido o dos puntos. ¿De qué depende esto? De la fuerza de la información que tengan. Profe Liz, devuélvete un tan, porfis. Ahí dice, si el vínculo es débil, sí, nene, porfis. Dice, si el vínculo es débil, se prefiere usar un punto y seguido, mientras que, si es más sólido, es conveniente optar por el punto y coma. También pueden llegar a ser separados por dos puntos. ¿Esto qué implica? Si la información que se está dando está estrechamente relacionada con la información anterior, o sea, si las dos informaciones están estrechamente relacionadas, pues yo puedo poner un punto y coma para decir que la idea sigue. Si no están tan fuertemente relacionadas y más parecen dos ideas diferentes, yo pongo un punto. Digamos el ejemplo que está acá, que está dividido. Entonces dice, la crisis en el sistema de salud tiene al país al borde de una emergencia sanitaria. El Estado no ha logrado resolver la problemática. Una idea tiene que ver con la otra muchísimo. ¿Qué problemática? La crisis de salud que tiene el país. En el otro ejemplo, en vez de poner el punto y coma, ponemos el punto. Ambas son válidas totalmente, pero ahí se presenta una división más formal de la idea. La crisis en el sistema de salud tiene al país al borde de una emergencia sanitaria. Esa es una idea. Punto. El Estado no ha logrado resolver la problemática. Nos lo presenta como otra idea. ¿Suena similar? Sí,
teóricamente tienen la misma función, sí. Ahí que se presenta es debido como a la decisión que uno tome como escritor de cómo piensa unir las ideas. Entonces el punto y coma te dicen que están supremamente relacionadas y por ello pueden ir juntas. El punto seguido te dice que sí tienen relación, pero prefieres hacer énfasis en la otra idea o desarrollarla más o separarlas un poco. Entonces aquí empieza a ser supremamente subjetivo y depende del autor que decida qué colocar en qué caso. ¿Sí se entiende más o menos? Digamos que ese es el problema del punto y coma. El punto y coma cumple una función similar al punto, pero pues nos da un seguimiento de la información, entre comillas, más específico, como que no nos parte las ideas, sino que nos dice una cosa de resultado de la otra. El punto, pues ya nos dice que son ideas separadas. Sí, va más o menos un poquito la idea, es que el empleo del punto y coma como evidenciar ideas yuxtapuestas, pues es bastante complejo. Y al ser tan relativo, digamos que no hay una normatividad que te diga, en este caso en específico, cuando hablas de tal idea, debes poner un punto y coma. No, ahí entra a consideración de cómo el autor quiere que se lea o se interprete el texto. ¿Más o menos claro o los enrede más? Chicos. Digamos que podemos preferirla ¿Puedes ahí, pero hay repetir, por casos favor? en los que no es tan bueno utilizarla. Por ejemplo, cuando venimos de oraciones enumerativas o algo así, y ya hemos usado bastante en un párrafo la I, digamos que esto se vuelve cansón y pues por eso a veces optamos por el uso del punto y coma. Y pues lo que nos venía diciendo la profe Cami. Aquí digamos que en la primera oración, el hecho de que el Estado no haya logrado, como el hecho de que el país esté al borde de una emergencia sanitaria es como consecuencia de que el Estado no haya logrado resolver la problemática. Mientras que cuando usamos el punto, vemos que sí, el país está al borde de una emergencia sanitaria y el Estado no ha encontrado la manera de resolver la problemática. O sea, están relacionadas, pero en la primera una es consecuencia de la otra. En la segunda se plantea aparte la idea de que el Estado no ha logrado resolver esta problemática, ¿sí? No es como tan consecuencia, no es culpa del Estado, que sí lo es, pero... Sí, más o menos, digamos que eso es lo complicado del punto y coma, como decía la profe Liz. La primera función, pues está medianamente clara, ahí se las puse un tan en el chat, que es la de jerarquizar la información, como la numeración que se presenta con la coma, pero ya sabemos que se coloca el punto y coma cuando las comas ya están demasiado seguidas o cuando hacen referencia a una información diferente, que fue el primer ejemplo. La segunda función es donde empieza a ser más complicado, que es diferenciar ideas que se relacionan. Esa es directamente la función del punto y coma en este caso. La crisis del sistema de salud que tiene el país en el borde de la emergencia sanitaria está relacionada con que el Estado no ha podido o no ha logrado resolver este problema. Son ideas que se relacionan, pero entre comillas son... Sí, o sea, como que son consecuentes la una con la otra, pero simplemente podemos decir que el sistema de salud tiene al borde de una emergencia sanitaria al país. Esa solita ya es una idea, esa solita es una oración y es una afirmación. Y le colocamos un extra, que es el Estado no ha logrado resolver la problemática. Es como una consecuencia de poner dos puntos, porque no están haciendo un listado, no están diciendo debido al Estado, no. Se van a poner el punto y coma, porque si bien es una consecuencia, pues no es directamente un resultado. No podemos decir, el Estado no puede resolver las siguientes problemáticas. Dos puntos. El sistema de salud, el bajo desempleo, no. ¿Esto va a estar en el Classroom? Sí, vamos a subir la presentación y les voy a subir un pequeño documento específico del punto y coma. Pues se los pensaba enviar a WhatsApp, pero voy a hacer ambas cosas para que lo tengamos medianamente claro. Sé que es un tema complejo porque es muy relativo. La función principal que le deben tener presente a la punto y coma es la función número 1 que les di, que es la de jerarquizar la información. Es la más presente y la que más van a, o sea, la que más presente van a tener y la que más van a usar. Porque muchas veces se van a presentar, o se van, si no se han relacionado ya con el tema, se les va a presentar que tengan que hacer un listado de cosas que tienen relación, pero que van más allá de, como por ejemplo el ejemplo de la profe Liz, que en la alacena
puse los platos y los cubiertos. En la estufa las ollas y tal cosa. Entonces ahí estoy haciendo una lista, pero si solamente lo he dividido por comas, no se va a ver muy claro qué cosa está en qué cosa. Entonces ahí es donde entra el punto y coma. El segundo tema yo creo que vamos a darle otro espacio en otra sesión para profundizar un poco más en la segunda función del punto y coma, porque es supremamente relativo. Igual yo les voy a pasar el documento para que lo revisemos y lo charlemos, digamos, durante la semana si ustedes quieren, por si tienen alguna otra duda ya leyendo el documento, teniéndolo en sus manos. ¿Les parece? Chicos. Ok. Medianamente claro el primer punto, que es como el más sencillo, o bueno, el más sencillo no, el que más deben tener claridades. Y el más común también. ¿Y el más común? No, aún no está en el Classroom, pues porque hasta ahora lo estamos exponiendo. Sí, ahorita apenas terminemos la sesión, lo subo al Classroom y les pasamos el código a todos para que ingresen. ¿Listo? Pero hasta el momento, el primero que es el de la función de jerarquizar la información. ¿Claro? Chicos. Eso. Yo ya me estaba preocupando, yo no me digan que con ese no me hice entender. Listos. Para separar las proposiciones yuxtapuestas es un poco más complejo por lo que les digo. Si quieren, pueden usar un punto en vez de un punto y coma. Y ahí es donde empieza a ser complicada la explicación del cuándo se debe usar un punto y coma y cuándo un punto. No hay un referente explícito en el momento en el que se deba usar. Digamos que es un tema que pues hace mucho me he sentado a revisar con la RAE y como el mismo libro de normas gramaticales de la RAE establece que simplemente revisemos el vínculo, lo que dice ahí. Si el vínculo es débil, digamos de una información a la otra, se prefiere usar un punto y seguido. Mientras que si es más sólido, es conveniente optar por el punto y coma. Sin embargo, está totalmente en manos de ustedes escoger si colocan un punto y coma o un punto. Y ese es el problema del por qué la gente normalmente no sabe emplear un punto y coma. Porque en sí no es que esté demasiado reglamentado y no sepamos como en el tema de las comas o los puntos, en qué situación específica se puede usar. Sino que en este caso, para separar las ideas, es sumamente subjetivo y está a disposición de ustedes. Entonces, por eso pues quiero pasarles el documento para que lo revisen. Sin embargo, pues siempre se va a presentar este inconveniente respecto al punto y coma. Cuando uno empieza a escribir más, digamos en una cuestión más académica, empieza a emplearlo más, porque digamos ya ha utilizado muchos puntos seguidos y necesita agregar una información que es consecuencia de otra, ¡tin! Lo mete. Pero también es muy extraño encontrarlo, sobre todo en escritos de estudiantes. Igual, como les comento, para no seguirles haciendo énfasis en el tema, pues les voy a pasar el documento y lo seguiremos charlando a lo largo de la semana y les pasaré otros ejemplos o bueno, otros textos que posean puntos y comas que sean un poquito como más claros en lo que están haciendo referencia. Bueno, entonces ahora pasamos al punto, que bueno, como sabemos es un signo ortográfico que se usa para marcar el final de un enunciado, un párrafo, un texto y que representa pues una pausa larga en la lectura. Digamos que pues la pausa del punto es como la más larga que podemos encontrar dentro de los signos de puntuación. Y pues como vemos ahí en la pantalla existen 3 tipos de puntos, el punto seguido, el punto aparte y el punto final. Digamos que dentro de la lingüística, ¿no? Porque pues también encontramos los puntos en matemáticas para separar decimales y eso, pero pues no nos compete dentro de la lengua castellana y tiene otros usos, entonces vamos a centrarnos aquí. Entonces, ay, quedó muy cerca, no ya. El punto seguido, el primero de ellos, entonces pues nos permite separar 2 oraciones dentro de un mismo párrafo. Pero estas pues nuevamente deben tener como una relación entre sí, deben mantener como un sentido unitario en su contenido y o sea, deben hablar como de la misma idea o seguir escribiendo sobre el mismo tema.
de manera que pues no marcan el final de un párrafo, sino de una idea que va a tener una continuación. Por ejemplo, acá, Andrés era un gran amante de la ortografía. Se termina una idea. Todas las mañanas, antes de desayunar, leía el manual de ortografía. Esa es otra idea, pero está ligada con la anterior, que era, que era un amante de la ortografía. Punto seguido. Eso le daba fuerzas para empezar el día. ¿Sí ven? O sea, como que terminamos la idea de que Andrés era un amante de la ortografía. Continuamos con que todas las mañanas, antes de desayunar, leía el manual de ortografía. Y esa idea se termina y continuamos con la idea de que hacer esto le daba fuerzas para empezar el día. No sé si ahí entendimos esa partecita. Como que son dos oraciones que van dentro de un mismo párrafo y que pues están relacionadas por una misma idea. Además, el punto seguido también se usa luego de abreviaturas. Siempre luego de una abreviatura debe ir un punto seguido. Entonces, pues lo vemos ahí en el ejemplo. Doctor, pues la abreviatura es la D, la R, un punto. Licenciado, entonces la L, la I, la C, un punto seguido. El etcétera, entonces etc. Y el punto seguido. Y pues continuamos escribiendo. También encontramos el punto aparte. Digamos que este tema de los puntos es un poquito como más rápido. Entonces, un momento. Bueno, entendemos que el punto seguido va al interior de los párrafos, pues el punto aparte es el que se usa para separar los párrafos. Esto permite pues desarrollar ideas distintas dentro de un mismo texto, pues que van relacionadas con la idea global del texto, pero que no están como tan relacionadas, no van como tan en conjunto. Esto no quiere decir que pues nos cambie todo el sentido del texto, pero sí que hay una diferencia en las ideas que vienen siendo desarrolladas y pues en lo que se va a desarrollar posteriormente. Entonces, pues para su uso se le debe dar fin al párrafo y pues comenzar uno nuevo. También permite pues como darle una estructura y una disposición como más agradable a los textos, porque digamos que pues si encontramos una página llena de un solo macro párrafo, una cosa gigante que no esté separada por puntos y apartes, que son los que nos dan los párrafos, pues digamos que va a ser súper tedioso leer y súper tedioso entender. Entonces, pues también nos permiten como esta estética. Por ejemplo, acá, podemos pensar aquí únicamente que estos ideales gobernaban ya en los valores internos de la época. Vemos el punto seguido porque se va a continuar con esta idea. Sin embargo, respondían a una serie de intereses que serían propuestos a través de la literatura. Punto y aparte. Otras de las ideas, si ven que se cambia, otras de las ideas que se manejan en este sentido es la fuerte relación que la literatura tenía con la clase alta de la época. Un punto. En este sentido, y continuamos desarrollando la idea. Digamos que aquí también podemos ver esta coma, que era la coma que nos mencionaba la profe Cami, que va después de los conectores. Y ya. ¿Vamos entendiendo hasta ahí, chicos? Y bueno, si hemos entendido hasta ahí, entonces avanzamos con el punto final, que es pues el que, como ya sabemos, nos cierra un escrito o un apartado independiente de un escrito. O sea, con apartado independiente de un escrito me refiero, por ejemplo, a un capítulo de un libro o un capítulo de una ley. Entonces, se termina como ese apartado, se continúa, pues, si bien es el mismo texto, es otra parte diferente. La diferencia con los otros puntos pues es bastante clara, ¿no? Después de un punto seguido continúa el texto, después de un punto de aparte siempre viene otro párrafo y pues después del punto final ya no hay más párrafos. Entonces digamos que, eso se ve súper pixelado. Bueno, yo estaba como muy literaria hoy, entonces les puse este ejemplo. No sé si alguien me quiere colaborar leyendo. Rápidamente. Chicos. Dale, Julie. ¿Puedes agrandar un poco la imagen, por favor? Es que se pixeló, pero no sé si ahí entienden.
La mujer se desesperó. Y mientras tanto, ¿qué comemos? Preguntó y agarró al coronel por el cuello de franela. La sacudió con energía. Dime, ¿qué comemos? El coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder. Mierda. Oh, Ok, este es un fragmento de un libro bellísimo de Gabriel García Márquez, que se llama El coronel no tiene quien le escriba, y esta es la manera en la que finaliza ese libro. Entonces, bueno, ahí vemos como el uso de los puntos, por ejemplo. em, Acá, el coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Punto seguido, porque se acaba esa idea, pero se continúa con el sentimiento del coronel. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder. Mierda. El punto final, pues porque ya es donde finaliza este libro. Y pues ya no sé si tengan alguna duda respecto al uso de estos puntos. ¿No? ¿Nadie? Bueno, yo les hago ahí un paréntesis y creo que nos faltó colocarla. Acabo de revisar bien lo que pensábamos trabajar. A la función de la coma hay una función que es la función explicativa. No sé, profe Liz, si procedes con el tema o procedo yo. Como quieras, Cami. Si quieres, dale tú. No la pusimos. Oh my God. Sí, yo también juré que estaba y acabo de caer en cuenta. Acabo de caer en cuenta porque me quedé pensando en cómo explicar este punto y coma. Pero bueno, ¿qué pasa con la coma explicativa? La coma explicativa tiene una función bien particular y me acordé es porque así como el punto y coma puede ser cambiado por un punto seguido por dos puntos o demás, la coma explicativa puede ser, entre comillas, cambiada por un paréntesis. ¿Para qué sirve esta coma? Para hacer más explícita una información. Entonces, no sé, yo puedo decir, los profesores que estaban en paro vuelven a clases el día de mañana. Entonces, si yo quito la información extra que es estaban en paro, queda los profesores vuelven a clases el día de mañana. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Les está dando la información primordial? Sí. Pero esta información extra, en vez de ponerla en paréntesis, va entre comas. Entonces, los profesores, coma, que se encontraban en paro, coma, vuelven a clases el día de mañana. Entonces, esta información extra que empieza a ser explicativa o aclarativa o demás, es como complemento de la información que se viene dando y va puesta entre las comas. Es información totalmente extra. Si ustedes quitan esa información, ¿el texto va a tener sentido? Sí. ¿Va a seguir teniendo estructura? Sí. ¿La información que ustedes quieren dar se va a comunicar? Sí. Pero si quieren dar esta información extra, si quieren explicar el por qué o demás, pues esta coma explicativa o estas comas explicativas les dan la opción de hacerlo. Entonces, la idea extra que quieren colocar va entre las dos comas. Yo sé que es un poco más complicado de entender cuando no hay una explicación visual, pero pues no sé si me entienden más o menos hasta el momento. Chicos. Empezamos súper participativos y F. Y murieron por el camino. Sí, no sé si es porque, es que creo que hoy no me estoy haciendo entender. Qué pena, chicos, la verdad sí tengo la mente como en 20 cosas diferentes, pero pues intento como ser clara. No sé si lo logré con el tema de esta coma. Hola. Ay, bueno, díganos algo.
Les acabo de poner un ejemplo en el chat. Los chicos que están en la clase con las profes de castellana están muy callados. Yo puedo simplemente decir, los chicos están muy callados. O ustedes chicos están muy callados. ¿Estoy comunicando la información importante? Sí, pero yo quiero contarles también que son los chicos específicos que están en la clase con los profes de castellano. Digamos que de pronto visualmente es un poco más sencillo de comprenderlo. Entonces, cuando yo quiero poner información extra o explicar lo que ya dije o demás, lo puedo colocar entre las comas. No sé, Julie, si así queda un poquito más claro o vamos a intentarlo de otra forma. Sí, mejor. Ah, bueno, me alegra. No sé si la profe Liz quiera explicarlo un poco más sencillo. Siento que los estoy enredando un poquitín. Pues yo siento que te entendí, pero bueno, digamos que tomamos, sí, es básicamente eso. Digamos que lo que dice la profe Cami ahí, los chicos que están en la clase con las profes de castellano están muy callados. Digamos que es como esa información, que como les decía la profe Cami, es una información extra que no es absolutamente necesaria, pero que yo quiero mencionar para explicar algo y que se entienda mejor, pues, digamos en este caso en cuanto a contexto, pongo estas dos comas, pongo esa partecita entre comas, ¿sí? Digamos que puede cumplir la función de, como nos decía la profe Cami, un paréntesis. Digamos, los chicos, entre paréntesis, que están en clase con los profes de castellano, están muy callados. Pero digamos que pues para que visualmente se vea como más bonito, no sé, se usan las comas porque pues no es absolutamente necesario un paréntesis. Digamos que la función que hace el paréntesis directamente es extraer más de información, o sea, como que alejarla un poco más. Como cuando, no sé, están ustedes en un diálogo y piensan algo, pero no lo dicen, algo así es como ese paréntesis. Las comas es información que ustedes igual quieren dar, que no es totalmente fundamental, pero ayuda mejor a comprender lo que está pasando. Exacto, Alison, ese es un excelente ejemplo. Mi mamá, que estaba en el supermercado, me trajo un gansito. Si ella dice mi mamá me trajo un gansito, pues damos por sentado que estaba afuera, que tuvo que entrar a comprar el gansito. Pero, pues ella quiere ser más explícita, entonces dice que estaba en el supermercado, me trajo un gansito. Esa es información extra que no es fundamental, pero pues sí ayuda a aclarar un poco más la situación. Y ese es un excelente uso de la coma, o bueno, de las comas explicativas. Me encantó. Bien, ese ejemplo está bien puesto. Los perros de mi vecina no dejan ladrar. Sí, digamos que podría funcionar, pero yo también puedo decir, los perros de mi vecina no dejan ladrar, así directamente, hacer muy explícita la cuestión. Digamos que de ambas formas funciona, pero es un poco más claro el ejemplo de la mamá que está en el supermercado, porque la información del supermercado no es directamente relevante. Sabemos que estaba afuera y sabemos que lo compró y lo tuvo que comprar en alguna parte. ¿Sí? ¿Más o menos? Y cuando no me contestan, siento que otra vez me falló el internet y el computador y no se está escuchando. No, sí, Cami, te estamos escuchando. Vea Pero la sí, profesora. digamos que la función de esa coma es aclarar o explicar lo que se dice en la oración. Sí, básicamente es aclarar o pues explicar más a fondo lo que ya está dicho. Pero pues es básicamente esa. Es una coma que en lo personal, cuando empecemos a escribir otra vez, ¿se acuerdan que teníamos un trato que si ustedes escriben, nosotros como profes también escribimos? Cuando empecemos a entregar los trabajitos que están pendientes, se van a dar cuenta que algunos los usamos mucho. Por ejemplo, en mi caso, yo suelo usar muchísimo esta coma explicativa dentro de mis escritos, porque pues yo nomás cuando me comunico es muy evidente que suelo dar más información de la que es necesaria o simplemente información que está suelta. Normalmente como hablamos, escribimos. Por eso pues también hay que mejorar un poco la cuestión comunicativa. Sin embargo, pues son unas comas que son necesarias. Cuando cogemos la costumbre de usarlas, las vamos a necesitar muchísimo porque son supremamente funcionales para hacer aclaraciones dentro de los textos. Entonces, sí, melos con el tema, nos dice Luis Miguel que melo. Bueno, que sí, señora. Los demás melos. Listo.
¿Entendimos? ¿Podemos proceder? Ya para ir cerrando, ya vamos a terminar. De hecho, sí, la sesión de hoy sí dijimos, vamos a hacerlas cortas porque los pelados nos capten. Ah, bueno, ya les tengo los textos que les iba a pasar. Lo voy a subir al class. Bueno, ustedes me dirán si quieren que lo suba al Classroom y lo envíe a WhatsApp o simplemente lo subo al Classroom. Es que quiero subirlo solo al Classroom para tenerlos obligados a que estén pendientes, pero pues también el ideal es que todos tengan la información. Es el capítulo 5 ¿del qué? De la ortografía de la lengua española de la RAE. Leer directamente la RAE es cansón y a veces confunden tan más, pero el capítulo 5 que hace referencia a todos los signos de puntuación, capítulo 5 ortografía de la RAE, es supremamente claro en la medida de lo posible, entonces se los voy a subir al Classroom y ustedes me dirán si también se los paso a WhatsApp. Y Como para aparte que... no es demasiado largo, es algo Es bastante corto. conciso. Sí, Para digamos, lo que acostumbra la RAE es conciso. sí, el capítulo 5 en sí mismo tiene 22 páginas, pero pues la mayoría ya las tienen claras. Digamos que fue el recorrido que hicimos hoy sobre los signos de puntuación, que sería como para que profundicen un poco de ese capítulo, aunque si ustedes quieren solamente les paso esas páginas, pero me interesaría que lo vieran completo, la cuestión del punto y coma y la implementación de, digamos, los puntos seguidos, que ya sabemos cómo funcionan, pero puntos seguidos con los signos de interrogación y demás. Tocamos como lo fundamental esta sesión de hoy, porque sabemos que solemos escribir más que todo con la coma y tenemos que emplearla bien para que los textos tengan un buen sentido. Entonces, pues más adelante iremos mencionando como ciertas cuestiones de los demás signos de puntuación, que sí, los signos exclamativos, interrogativos y demás entran dentro de la categoría de signos de puntuación. Entonces es un tema que profundizaremos, pero principalmente queríamos tratarles la coma, el punto y coma y el punto, porque son pues fundamentales para que sepamos escribir bien. ¿Listos? Entonces, ¿podemos proceder para finalizar? ¿Les parece? Y bueno, y aparte de que nos permiten escribir bien, también nos permiten comprender mejor. Y pues enfocándonos hacia nuestro objetivo que es el ICFES, al saber usar y al saber leer con estos signos de puntuación, vamos a poder entender mejor y por ende vamos a poder responder mucho mejor. Entonces, ojito a eso y espero que repasen. Ah, sí, total. Lo que yo les contaba la vez pasada cuando hablábamos del examen de la nacional. Hay algunas preguntas que la respuesta, de una respuesta a otra, varía por cuestión de puntuación. Y si no sabemos dónde va bien ubicada esa puntuación, podemos fallar por organización gramatical. ¿Listos? Entonces, esta es una actividad slash tarea. Ah, dice Luna, y más si el IFEX llega a tener preguntas abiertas. Total, digamos que el tema de la ortografía, el buen uso de los signos de puntuación y demás es fundamental, porque también que nos indican el uso de los signos de puntuación, una buena organización mental. Entonces, eso también, digamos que este es un tema que vamos a irles como tratando a lo largo de las sesiones, de forma menos explícita, pero pues siempre lo van a estar trabajando con nosotros, sobre todo para que lo reconozcan en los textos. Si ustedes lo reconocen en los textos, es más fácil que lo empleen en el momento de crear los suyos propios. Entonces, esta es una actividad slash tarea que realmente sí quiero que nos la entreguen. ¿Por qué? Cuando nosotros acabamos de ver un tema y de una lo ponemos en práctica y de una trabajamos sobre ese tema, es más fácil que el cerebro asimile la información que acaba de recibir. Si dejamos que la información se quede ahí, como que, ah, sí, ya lo vi en clase y chao, y me desentiendo, es más fácil que la información se pierda. Entonces, recomendación, esto se los vamos a enviar al WhatsApp en documento para que lo tengan y lo hagan, pero háganlo de una vez. O sea, si pueden hacerlo ya, sáquenlo ya, para que la información se les concentre más en la cabeza y sepan emplearlo mejor. ¿De qué se trata esta hermosa actividad? No sé si alguno quiera leérmela el enunciado que está ahí. Ay, Luna. Bueno, ya casi ya vamos a terminar, no vamos a decir nada más, no te preocupes. Igual pues también vamos a enviarte los documentos, ¿vale? Saludos, mujer. Entonces, Chao, ¿quién? Luna, que estés bien. Yo soy toda parca, perdón, chicos. ¿Quién me quiere colaborar? ¿Quién nos quiere colaborar? Sí, perdón. ¿Quién nos quiere colaborar, por favor, leyendo el enunciado que está ahí?
Chun, chun, chun. Bueno, mientras alguien se anima en el grupo 1 y el grupo 2, ya está la actividad y en un momentico la profe Cami se los rota al grupo 3, ¿vale? Ya se los paso. Es que la verdad estoy pendiente de que alguno se postule. Estábamos muy activos al principio. Ay, la profe Liz y yo estábamos recontentos con lo activos que estaban. No sean así. Sí, estábamos todas ilusionadas. Chicos, ya es la última lectura, literal es la última diapositiva. Y terminamos la sesión. Sí, no, sí, en serio, ya no es nada más. Les explicamos esto rápidamente y nos vamos. Bueno, lo Aparte, leo yo. dale. Dejo mis bienes a mi sobrina, no a mi suegra tampoco. Jamás se pagará la cuenta del sastre, nunca. De cuenta del sastre, nunca de ningún modo. Para los mendigos todo lo dicho es deseo. Yo, Pedro Pérez. Sí, suena re curioso, ¿cierto? What the fuck, sí. ¿Cuál ¿Entendieron es el algo? trabajo? Ah, bueno, sí. ¿Alguna información que entendieran? Yo, Pedro Pérez. Yo, Pedro Pérez, sí, no es el nombre más... Nada, dice Yurani, sí, es que está un visaje. Pues entonces vamos a entenderlo. ¿De qué se trata esta hermosa y preciosa actividad? Esta hermosa y preciosa actividad se trata de que son ustedes los que tienen que darle sentido al texto. Con la primera actividad descubrimos que el sentido que le dimos a Pedro, que tenía un cerdo, la mamá del cerdo y el papá del cerdo, es que un signo de puntuación nos cambia totalmente la información. Les voy a dar un ejemplo. No se los voy a escribir porque si no, pues los apeo. Pero se los voy a leer con una posible solución. Dejo mis bienes a mi sobrino, coma, no a mi suegra, coma. Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, Pedro Pérez. Ahí coloqué varios signos de puntuación. No se los voy a escribir porque por dos se las apeo otra vez. Pero ¿cuál es el objetivo de la actividad? Ahí salen muchísimas posibilidades de la cuestión del testamento de Pedro Pérez. Puede dejarle el dinero al sobrino, a la suegra, a los pobres, al sastre, o sea, puede hacer y deshacer con ese dinero dependiendo de donde ustedes coloquen las comas y los puntos Los signos de puntuación. de signos de puntuación. Gracias, profe Liz. Entonces, el objetivo, como acabo de hacer el ejercicio así súper rápido, es que cada uno tiene que sacarnos. Ahí está. Para no ser tan malos, no mentiras. ¿Será que les digo solamente los que puedan? Es que salen bastantes. Y estaba pensando, o habíamos pensado con la profe Liz en ponerles que sacaran mínimo 3 posibles párrafos de ahí. O sea, que significaran 3 cosas diferentes. ¿Pero qué dices, profe? ¿Los que puedan? Mínimo 3, chicos. O sea, bueno, ya digamos si ustedes no pueden, digamos, yo sé que ustedes pueden, yo sé que ustedes son re inteligentes, pero digamos, si ya definitivamente les dio 1 o 2 y no pueden hacer más, nos mandan esos. Pero mínimo 3, exíjanse, pero pues igual, ustedes pueden, ustedes pueden. Y si pueden más de 3, nos envían todas las combinaciones posibles que encuentren. Estas combinaciones Pero no, sí, posibles. mínimo 3. Eso, listo. Entonces, dejemos lo mínimo 3. Las combinaciones que van a hacer, que ustedes se vean obligados a encontrarle los posibles sentidos al texto. Los posibles sentidos van a hacer que ustedes tengan que sacar cierta información, que ustedes tengan que interpretarla. Y las comas les van a dar muchísimo. Sí, ya te lo pongo en el chat. En lo demás, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vean, ya tengo la cabeza en otra parte, les iba a explicar otra cosa y tuve un lapsus mental. Dice Hans Blady que si lo hacemos juntos igual que el del cerdo. Sí, me gustaría, pero ocurren dos cosas. La primera, ya nos vamos a pasar del tiempo y pues nosotros tenemos reunión de profes y pues también digamos que habíamos acordado que íbamos a intentar hacer las sesiones pues las de 2 horitas exactas. Y la segunda, que si lo hacemos entre todos, pues como que les vamos a negar la oportunidad a ustedes de pasar un buen rato divirtiéndose intentando descifrar el sentido que tiene. Eso sí, no se nos vayan a estresar, no se nos vayan a frustrar, no.
Esto es divertido, en serio, si lo toman con toda la calma del mundo e intentan ponerle comas. Yo ya les puse un ejemplo de cómo puede ir el texto, dejándole los bienes al sobrino. Dejo mis bienes a mi sobrino, coma, no a mi suegra. De ahí en adelante ustedes pueden ponerle las comas en donde ustedes quieran. También pueden dejarle los bienes a la suegra. Bueno, demás, ahí ya les empiezo a sapear las soluciones yo. Pero entonces, digamos que por eso es que no los vamos a solucionar entre todos juntos, porque son ustedes los que tienen que poner en práctica la cuestión de la puntuación que trabajamos hoy. ¿Listos? ¿Listos? Esperamos sus respuestas, chicos. De verdad, háganlo porque es un ejercicio bastante útil y porque en serio, como dice la profe Cami, es muy divertido. O sea, así nomás viéndolo, uno no le encuentra sentido a nada y cuando empieza a poner comas ve que pues la cosa empieza a cobrar un sentido, pero luego hay otro signo que no le cuadra y así, entonces es muy chévere. De verdad, háganlo. Y fuera de eso, lo que yo les decía ahorita, un conocimiento eh, se fundamenta más cuando lo ponemos en práctica de una. Si dejamos pasar el tiempo, pues es más sencillo que se nos olviden las cuestiones. Si lo ponemos a trabajar de una vez, de una vez, de una vez, pues vamos a aterrizarlo más, vamos a centrar más el conocimiento en la cabeza y vamos a poderlo emplear con mayor facilidad posteriormente. Entonces, lo que les digo, realmente espero que apenas finalicemos la sesión, que ya lo vamos a hacer en 2 minuticos, se sienten de una vez a escribir el textico, a poner las opciones. Igual es una cuestión de calma, de llevarlo con paciencia y reírse porque hay cosas que no tienen sentido cuando uno intenta ponerle puntos. O sea, como que al principio la frase tiene sentido y después todo se vuelve un miércolero y uno no entiende cómo el tampoco jamás pueden estar seguidos y demás. Entonces, pues sí, háganlo. Y pues también se liberan de eso de una vez y ponen, le ayudan a la cabeza y se liberan de trabajo. Porque pues el ideal tampoco es agobiarlos con cosas que tengan que hacer. Entonces, pues sí, les encargamos un resto la actividad. ¿Listos? Que me estrese, me dice. No, chicos, yo la verdad soy la persona hecha de estrés, pero si no lo coge con calma, esta actividad es bacanita. No, sí. De hecho, esta actividad no los estresa. Los otros acertijos sí pudieron llegar a estresarlos, pero esta sí la hace uno relajado e intentando verle el sentido chévere a la cosa, se divierte harto. Entonces, nada, chicos, digamos que pues esa fue como la sesión. Igual ya les paso el documento, igual les voy a subir al Classroom y les vamos a pasar el código para que ingresen. De la cuestión del punto y coma, que es como lo que más se nos dificulta a todos, precisamente por lo que, no me acuerdo quién lo decía, pues como que no lo empezamos a utilizar desde jovencitos, entonces pues ahora es re complicado. Dale, Julie, no te preocupes, de hecho ya nos íbamos a empezar a despedir. Gracias por asistir a todos los que están y pues por poner cuidado y participar. En serio que sí, es súper necesario y pues ojalá esta información les sea fundamental y más que sea nueva, que puedan pues como apropiarse de ella para poder escribir y leer mejor. ¿Listo, chicos? Entonces, pues muchísimas gracias por estar, por seguir cayendo a las sesiones, por estar tan comprometidos y pues nada, nos vemos en las próximas clasecitas. ¿Listo? Un abrazo gigante. Chao chicos, muchas gracias por asistir, los queremos un montón. Y nada, nos vemos el siguiente sábado con un nuevo tema, con muchas ganas de aprender y por aquí los esperamos, los queremos. Y ya, esperamos que en serio hayan aprendido y que pongan en práctica esto y que nos envíen sus trabajitos hermosos. Esperamos tus trabajitos y que estén bien. Cuídense, chicos. Sí, se subió al Classroom. Sí, se sube al Classroom y ya les pasamos el código y demás. Esta semana se las estamos pasando como para poderles subir varios documentos y que estén pendientes. Igual ahí vamos a subir los acertijos anteriores por si alguno lo refundió, por si alguno no lo hizo, por si lo quieren entregar o algo así. Entonces ahí van a estar. Chao, chicos. Abrazo. Chao chicos. Bueno, profe Reu, ok.